Misión de Santidad Cristiana presenta. Estando desde aquí, desde el Pentágono, el Ejecutivo de Defensa anuncia en alerta roja toda la nación. El motivo de la desaparición de personas no ocurrido de manera se critica la cantidad de desaparecidos. La desaparición de personas en la comunidad guerras, terremotos, hambruna, mortandad y apostasía. Tiempos proféticos. Con ustedes, el evangelista Luis Cepeda. Para tener la correcta interpretación de la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Nadie más pudo decir esta palabra, solamente Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Hijos que gritarán, mamá, ¿dónde estás? Otros tiranos, santo Dios me quedado. Señor, perdóname, ten misericordia. Ya no se olvidaron nada. Ahora es tu momento. Que la paz y la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes en esta hora de la tarde. Es un privilegio maravilloso nuevamente poder llegar a cada uno de los hogares a través de este medio de comunicación, a través de las ondas radiales en esta hora. Un saludo cordial para todos aquellos que están en sintonía, allá quizás en su hogar, otros tal vez en el campo, otros quizás por la carretera, en el camino, otros quizás en el negocio. Dios les bendiga a todos. A partir de este momento estamos con ustedes en su programa radial Tiempos Proféticos, llamado de esta manera porque en realidad entendemos a la luz de la Biblia que los acontecimientos que están sucediendo en el mundo actual nos indican con claridad que estamos viviendo tiempos proféticos. Hoy presentaremos el tema Almas Conscientes, el cual esperamos sea de edificación y de bendición para su vida. Para ello vamos ya de lleno a la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, en la cual dice la Biblia: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. La Biblia nos enseña desde el libro de Génesis que el hombre y la mujer están compuestos de un cuerpo, un alma y un espíritu. Desde el momento de su creación, la palabra de Dios dice que Dios formó del polvo de la tierra al hombre
y sopló en él. Esa palabra soplo es la palabra hebrea rúa, que significa viento o aliento o espíritu. Y sopló en él aliento de vida, y vino el hombre a ser un neflesh viviente. Neflesh es la palabra alma. Y el alma, dentro de los tres componentes del ser humano, es la esencia, el asentamiento de la razón, del pensamiento, de las emociones, de las sensaciones y del sentir. El alma no es otra cosa más que la esencia de lo que nosotros somos. En el momento de la muerte, la Biblia nos enseña que cada uno de estos tres componentes vuelve al determinado lugar. Lo que es el cuerpo vuelve al polvo de la tierra, porque así está establecido en la Biblia en Génesis 3:19. El espíritu, que es el aliento de vida, vuelve a Dios quien lo dio, dice Eclesiastés 12:7. Pero el alma, la esencia de lo que somos, es llevada al lugar que le corresponde, dependientemente de la conducta y del comportamiento y de las decisiones que haya tomado mientras estaba en esta tierra. Si mientras usted vivía se dedicó deliberadamente al pecado, a la transgresión de la ley de Dios, a vivir sin Dios, a caminar sin Dios y a pasar por alto los llamados de misericordia del Dios del cielo, y si muere en esa triste y lamentable condición, lo único que le espera al hombre y a la mujer que muere sin Cristo es un lugar determinado de condenación, el cual la palabra de Dios llama infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Algunas sectas religiosas dicen que el infierno es solamente un lugar que está ubicado aquí en la tierra y que el mismo sufrimiento de la tierra es el del infierno. Si esto fuera realmente así, entonces podríamos pecar deliberadamente sin que hubiesen mayores consecuencias. Si el sufrimiento de esta tierra es el infierno, entonces no es tan infierno. La Biblia va más allá y trascendentalmente nos habla de un lugar de tormento que aflige al alma de carácter eterno. Pero si aquel hombre, aquella mujer entregó su vida a Cristo, se arrepintió de sus pecados y recibió a Jesús como Señor y Salvador, tiene la esperanza de vida eterna y de ir a un lugar mejor, a un lugar de gloria, el cual la Biblia llama el paraíso. Jesucristo le hizo mención de esto por primera vez a aquel hombre que fue crucificado juntamente con él, y aquel, estando en las vísperas de la muerte, vio hacia Cristo y vio en Jesús a alguien que le podía salvar. Por lo tanto dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y dentro de ese mismo contexto, la Biblia dice que Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El paraíso es el lugar que le espera al hombre y a la mujer que muere en la actualidad con Cristo en el corazón. Más allá de una religión, más allá de cualquier otra práctica religiosa, aquel que tiene a Cristo en el corazón y que tiene al Espíritu Santo morando en él. La palabra del Señor nos habla dentro del contexto de las profecías en un futuro, haciendo referencia a algo que tendrá lugar dentro del periodo de la primera mitad de la gran tribulación. Y se señala la apertura del quinto sello, y cuando se abre el quinto sello es revelado almas que están bajo el altar. ¿Y por qué estas almas no están en el paraíso? ¿Por qué están bajo el altar? ¿Y a qué altar se refiere la palabra? La Biblia nos enseña que en el cielo hay un templo, hay un tabernáculo, hay un lugar de adoración especialmente. De hecho, muchos de los tabernáculos y de los templos que hay sobre la tierra son una mínima copia
de lo que hay en el cielo, pues el primer tabernáculo fue hecho una copia en la tierra de lo que Dios le permitió ver a Moisés en el cielo. Sin embargo, algo llama la atención, y es el estado de estas almas, el estado en que ellas se encontraban. Algunos piensan que en el momento de la muerte, la persona pasa a estar en un estado inconsciente y que no tiene ni la menor idea de lo que está pasando. Otros dicen que el alma duerme y queda inerte e inactiva hasta el día en que Cristo venga. Pero esto no es lo que la palabra de Dios nos muestra. La Biblia nos habla que el estado del alma después de la muerte es un estado consciente. Es un estado en el cual la persona está plenamente consciente, no está dormida esperando a que llegue el juicio para ser lanzado al sufrimiento, sino que por el contrario, según la historia que nosotros encontramos en el Evangelio de Lucas 16-19, donde Jesucristo habla tanto del lugar de descanso como el lugar de tormento en el Antiguo Testamento, hace referencia a que el alma estaba en un estado consciente. Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y Lázaro estaba consciente de lo que estaba sucediendo. De la misma manera dice la Biblia que el alma de aquel rico que fue sepultado también estaba consciente y en pleno uso de sus facultades mentales cuando estaba en ese lugar. Al verificar la palabra de Dios nos damos cuenta que el alma, cuando la persona muere, no es que queda inactiva, desactivada o bloqueada. El alma sigue más consciente que nunca. Solo que el alma del hombre que muere sin Dios va al infierno, de donde saldrá algún día para ser lanzado, según dice la palabra de Dios, a otro lugar peor llamado el Jena, el lago de fuego. Pero el alma del hombre que muere con Cristo va al paraíso, donde esperará el sonar de la trompeta, para que juntamente aquellos que estemos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles en un abrir y cerrar de ojo, y tener así nuestro encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores, en lo que la palabra de Dios llama el arrebatamiento de la iglesia. Pues seremos arrebatados, dice la Biblia, juntamente con ellos. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Primera de Corintios 15:51 dice que esto sucederá en un abrir y cerrar de ojos. Por lo tanto, podemos entender mediante la palabra del Señor lo que la Biblia habla acerca del estado del alma. La Biblia nos enseña también en la revelación de lo que fue la transfiguración del monte en Mateo capítulo 17. Y se apareció Moisés y Elías juntamente con Cristo. Y Moisés y Elías, quien ya habían perecido en el Antiguo Testamento, ellos aparecieron conscientes y hasta hablaban de lo que Jesús iba a padecer en Jerusalén, de los padecimientos que iba a tener en sus últimos días. Por lo tanto, podemos ver que sus almas estaban en un estado consciente, no en un estado de relajación o dormidos o inertes. La Biblia nos enseña que así, de la misma manera, continuará también dentro del periodo de la gran tribulación. Luego del arrebatamiento de la iglesia vendrá a esta tierra lo que la Biblia llama la profecía de la semana 70, el tiempo de angustia para Jacob, el día de la ira de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, lo que la Biblia llama la gran tribulación. Un periodo de 7 años, dice la palabra del Señor, en el cual la tierra será sometida por terrible expectación de juicio. Y dentro de esos primeros 3 años y medios, luego del arrebatamiento de la iglesia, la Biblia dice que 144,000 sellados saldrán a predicar la palabra por todo el mundo. En su momento estaremos hablando de ellos. Esos 144,000 son 12,000 sellados de cada uno de las tribus de Israel. Por lo tanto, no son los testigos de Jehová actuales, ni son ningún otro grupo religioso. Son 144,000 sellados, 12,000 de la tribu de Manasés, 12,000 de la tribu de Zabulón, 12,000 de la tribu de Isaacar, 12,000 de la tribu de Rubén, 12,000 de la tribu de Leví, de Judá, de Benjamín. Y todo esto se menciona en la palabra del Señor
A su vez que estos 144,000 estarán predicando el mensaje del evangelio por todo el mundo, los 2 testigos serán enviados también a predicar a Jerusalén durante los primeros 3 años y medio. La Biblia también le llama tiempo y tiempo, si la mitad de un tiempo, 1260 días, 42 meses proféticamente hablando. Dentro de esos primeros 3 años y medio, la Biblia señala con gran posibilidad que habrá salvación todavía como aún fuera de tiempo para aquellos que nunca escucharon la verdad, para aquellos que fueron engañados, que quizás llegaron a un templo, a una iglesia cristiana evangélica, pero en lugar de encontrar el sabor edificante de la palabra verdadera, se encontraron con un club de entretenimiento, con hombres y mujeres que muchas veces no les predicaban la palabra y que en lugar de guiarles al camino de la salvación, los dejaron por caminos de engaño, de falsedad y mentira. Por esto Dios permitirá, aún después de que la iglesia sea levantada a esta tierra, un tiempo de predicación del evangelio para que las almas se salven. Pero ¿quiénes son aquellos que tendrán la oportunidad? Mayormente aquellos que nunca escucharon la verdad, aquellos que nunca escucharon la verdad de la palabra de Dios. ¿Y qué sucederá con aquellos que sí escucharon la verdad? La Biblia habla en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en adelante, que aquellos que escucharon la verdad y no pusieron amor a la salvación y no valoraron la verdad para ser salvos, Dios mismo les enviará un espíritu engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados. Pero no así con aquellos que nunca escucharon la verdad, pues la Biblia dice que muchos hombres y mujeres serán salvos dentro de la mitad de la gran tribulación. La palabra de Dios dice en Apocalipsis 7:14, cuando se mira una gran multitud, aparte de la otra multitud de ropa blanca, se mira a otro gran número de personas vestidas de ropa blanca. Y cuando se pregunta en el cielo, ¿quiénes son estos y de dónde han salido? La respuesta del anciano es: estos son los que han salido de la gran tribulación. Así que es innegable el hecho de que en la gran tribulación habrá salvación, pero lo que sí la Biblia dice que esa salvación será principalmente para aquellos que no oyeron la verdad. La palabra del Señor nos muestra en la revelación de Apocalipsis capítulo 6 versículo 9 de cómo la mayoría de estas personas que reciban a Cristo tendrán que guardar su testimonio hasta la muerte, pues la palabra del Señor dice que la mayoría de ellos serán decapitados. Y además de esto, la Biblia nos enseña con una realidad muy consciente que las almas ahí están en pleno uso de sus facultades mentales. Muchas veces dicen por ahí algunas sectas que el alma nada sabe, nada siente. Esto no es verdad. El alma del rico sentía el tormento del fuego. También dice la Biblia que aquel rico recordaba a sus 5 hermanos y a su padre y tenía conciencia de lo que estaba sucediendo en la tierra. Pues dice: envía a Lázaro para que vaya y le hable a mis hermanos a fin de que no vengan ellos a este lugar. También vemos por medio de la palabra del Señor que aquí, en lo que la Biblia muestra en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, el alma de las personas estaba consciente plenamente de lo que estaba sucediendo inclusive en la tierra, y pedían por justicia diciendo: Señor Santo, ¿hasta cuándo vas a juzgar a lo que nos hicieron esto? ¿Hasta cuándo vas a tomar venganza? Y vea usted que ellos estaban hablando. ¿Por qué? Porque el alma no es un tipo de fantasma o de protoplasma sin forma, no. El alma es en sí lo que somos. Cuando usted salga del cuerpo el día de la muerte, usted podrá verse a sí mismo completamente entero, como si tuviese otro cuerpo, pero ese otro cuerpo es totalmente invisible a los ojos materiales. Sin embargo, en lo espiritual o en la dimensión espiritual, el alma continúa estando mucho más consciente que antes, pues muchas veces es el cuerpo y sus enfermedades la que sujetan la conciencia del alma. Pero cuando la persona muere, en ciertos aspectos liberada de lo que se le llama los límites que tenía corporalmente hablando. Y estas almas estaban conscientes, y dice la palabra del Señor que ellos estaban pidiendo justicia. Estaban diciendo: Señor, ¿hasta cuándo vas a vengar nuestra sangre en los que moran de la tierra? Esto nos da a entender con claridad que ellos estaban conscientes, sabían lo que estaba sucediendo en la tierra. Y otra gran pregunta que muchos hacen es: ¿será que uno recordará en el cielo, tendrá memoria? Aquí, por la palabra de Dios, no es lo que Luis Cepeda diga, no es lo que cualquier persona opine o la opinión propia de alguien.
alguien. No, la verdad no es lo que cualquiera diga, piensa o crea. La verdad es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y la verdad que la Biblia nos muestra es que estas almas recordaban lo que les había sucedido en la tierra y pedían que tomaran justicia, que Dios hiciera justicia por lo que les había pasado y de cómo habían derramado su sangre en la tierra. Amados hermanos, qué mejor que la palabra de Dios para explicarnos con claridad esta realidad. Vemos entonces que el estado del alma es un estado consciente. Vemos también por la bendita palabra del Señor que estas almas fueron fieles hasta la muerte. ¿Quiénes eran las almas que estaban ahí en el altar? Son aquellas almas que son fieles hasta la muerte. ¿Quiénes son aquellos que finalmente heredarán la patria celestial? ¿Quiénes son aquellos que caminarán en las calles de oro? ¿Quiénes son aquellos que serán vestidos de ropas blancas? ¿Quiénes son aquellos que estarán y que reinarán con Cristo por 1000 años? ¿Quiénes son los que se sentarán a la cena de la boda del Cordero? Yo le diré quién según la palabra del Señor. No son los que tardan por unos meses en el templo, no son los que visitan una iglesia de vez en cuando, no son aquellos que llegaron y luego se fueron, o aquellos que intentaron y luego caducaron. No, son aquellos que son fieles hasta la muerte, fieles hasta la muerte, fieles hasta el final. Pues la palabra del Señor dice que estas almas fueron fieles y mantuvieron sus testimonios hasta la muerte. En la actualidad muchas veces las personas cambian el evangelio, cambian la doctrina, cambian las verdades de la palabra de Dios por cualquier cosa, y muchas veces son más infieles que cualquier otra telenovela que se presente por ahí. Muchas veces la vida de los cristianos está llena de infidelidad, pero la palabra del Señor habla de ser fieles hasta la muerte. La Biblia dice que ellos tenían una causa, pues guardaron su testimonio, guardaron la palabra de Dios, tenían una causa, tenían una razón. Esto es importante de entender, porque en los tiempos actuales muchas personas no tienen una causa clara. No saben ni a quién están siguiendo, ni saben qué es lo que deben hacer, ni cómo deben ser. No hay una causa, y por eso cambian ideas, cambian pensamientos, cambian doctrinas a cada momento. Cambian, un día predican la santidad, otro día predican la verdad, y luego están hablando tonterías, comienzan a hablar engaños, comienzan a hablar falsedades. ¿Por qué? Porque muchas veces hace falta una causa. Amados hermanos, Pablo tenía una causa, Pedro tenía una causa, Timoteo tenía una causa, los discípulos tenían una causa, los 120 tenían una causa, los que murieron en la arena romana tenían una causa. Aquellos hombres y mujeres que han sufrido el martirio en las diferentes naciones del mundo ha sido por una causa. Usted también, usted y yo debemos de tener una causa. Muchos hombres y mujeres, cantantes, evangelistas, profetas, apóstoles, no tienen una causa. Hoy hablan una cosa y mañana cambian todo lo que dijeron. ¿Por qué? Porque definitivamente carecen de causa. ¿No ve usted los cantantes que salen hoy en día? No tienen causa, no tienen nada. Un día cantan cantos que adoran a Dios, y al otro día están cantando himnos que mueven solamente el cuerpo, que están subidos de ritmo, solamente tocando la carne, tocando el cuerpo. Amados hermanos, ¿por qué sucede esto? Porque muchas veces hay carencia de causa. No tienen una causa. Cristo no es la causa muchas veces de ellos. Ellos están ahí por la causa de la fama, ellos están ahí por causa de los seguidores, ellos están ahí por causa del dinero, pero no tienen una causa firme en Cristo. ¿No ve usted predicadores, pastores que cambian la doctrina, como cambiarse calcetines o como cambiarse el boxer? Hoy lo tienen y mañana se lo quitan. ¿Por qué sucede esto? Porque carecen de causa. Amado pueblo del Señor, es necesario que su causa sea Cristo, que su bandera sea Cristo, que nuestra bandera sea el Señor Jesucristo, y en su nombre estamos marchando. Debe de ser un testimonio firme. Ellos guardaron su testimonio hasta la muerte, tenían una causa. También quiero darles a entender que estos fueron salvos en la gran tribulación. Fueron salvos de la peor opresión que vendrá sobre el mundo entero. ¿Cómo es posible que a veces personas, por una causa de una situación leve, por una situación de un problema que le vino con el esposo, porque de repente el esposo le dijo: no, ya no vas a ir más a la iglesia? Dice: bueno, mi amor, entonces ya no voy a ir. Si me pierdo va a ser su culpa, dice, y ya no sigue luchando. ¿Cómo va a ser posible eso?
Amados hermanos, debemos estar dispuestos a sobrellevar la cruz de Cristo. El evangelio es cruz. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El camino es angosto, no es un camino fácil, no es un camino ancho por donde todo va. No, el camino es angosto y la puerta es estrecha. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe procurar pelear la batalla, mantenerse firme sin titubear, mantenerse derecho sin desviarse a la derecha y a la izquierda. No dejes que nada te desvíe de los caminos del Señor. La palabra del Señor nos enseña que ellos fueron salvos dentro de la gran tribulación. Dentro de la gran tribulación. No diga usted: ya no puedo más, lo que estoy pasando ya no lo soporto. Porque habrán algunos que se salvarán dentro de la gran tribulación, inclusive cuando la tierra esté temblando, cuando haya gran hambruna, cuando haya gran escasez y haya persecución y derramamiento de sangre. Muchos se salvarán. Usted y yo todavía no hemos combatido hasta la muerte. Algunas ocasiones, por una pequeña gripe, por un pequeño dolor de cabeza, no, yo ya no voy a buscar de Dios, porque si Dios está conmigo, ¿por qué me dan las enfermedades? Y usamos cualquier cosa para pelear contra Dios, para entrar en contienda contra Dios. ¿Cuánto más en la gran tribulación? ¿Quién podrá mantener su testimonio firme dentro de la gran tribulación, peleando contra los demonios prácticamente? Porque ellos descenderán del cielo hacia la tierra con gran rabia, dice la Biblia, sabiendo que les queda poco tiempo. Una cosa es salvarse ahora y otra cosa es luchar por la salvación dentro de la gran tribulación. Por eso le digo, mi amado hermano, hoy es el tiempo más oportuno. No esperes a que las cosas se pongan terribles en el mundo. No esperes ni digas: en aquel día lo haré, cuando tienes hoy el tiempo oportuno para hacerlo. La Biblia dice en Hebreos capítulo 3 versículo 7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y dice Hebreos 4:15: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dice Hebreos capítulo 4 versículo 7: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Durante 3 ocasiones el Señor dice: no endurezcáis vuestro corazón. En Hebreos 3:7, en Hebreos 3:15 y en Hebreos 4:7. Amado hermano, y hoy sigue diciendo el Señor: si oyes su voz, no endurezcas más tu corazón. Hoy es el tiempo oportuno para alcanzar la salvación que Dios quiere darte. Si hay alguien en esta hora de la tarde que ha escuchado el mensaje de la palabra de Dios y su vida ha sido sacudida por el poder de la palabra y del Espíritu Santo, entonces asegura tu alma en Cristo. En Cristo hay seguro para el alma. En esta tierra existe seguro para el carro, existe seguro para la casa si se quema, existen seguros para la escuela, existen seguros de vida, existen seguros hasta para garantizarse un buen ataúd el día de la muerte. Pero seguro para el alma no hay quien te lo pueda dar, no hay quien te lo pueda vender. El seguro para el alma se encuentra solamente en Cristo Jesús, y Él te lo está brindando gratuitamente. Todo lo que debes hacer es hacer caso a lo que su palabra dice. Acercaos a mí, dice la palabra de Dios, y yo me acercaré a vosotros. El Señor dijo: arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la Biblia en Lucas 13:13: no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es necesario el arrepentimiento en tu vida, es necesario un cambio de dirección. Detente ahora. Algunas personas yo les he preguntado y les he dicho: ¿seguirás el 2024 sin Dios? Y te lo pregunto a ti en esta hora que estás caminando todavía sin el Señor, a ti que te has alejado de los caminos de Dios, que antes tocabas un instrumento en la música y tocabas un instrumento y música para Dios en el altar. Mira dónde estás ahora. Mira lo que estás haciendo hoy. Aquel que antes quizás daba escuela dominical a los niños y enseñaba a los niños, mírate a dónde has llegado hoy. ¿Seguirás el 2024 sin Dios? ¿Seguirás el 2024 sin Dios? Y a ti que has escuchado la palabra durante tantas ocasiones a través de esta emisora y Dios te ha estado hablando, ¿hasta cuándo endurecerás tu corazón? ¿Seguirás el 2024 sin Dios? No puede ser posible, amigo. No puede ser posible que rechaces la oportunidad del Dios del